Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 38. En este episodio de Alquimia Personal he invitado a Chamalú, el conocido chamán boliviano que comparte su sabiduría ancestral y esta vez lo hará a través de su libro que está por publicarse de la editorial Planeta, Hasta que la muerte del amor los separe. En él habla de la importancia de legitimar las uniones a través del amor y no de las instituciones que estamos acostumbrados, por ejemplo, gubernamentales o de la iglesia. Hablamos también de cuál es la chispa que dio creación a este libro, cómo las uniones y matrimonios actuales operan bajo el sistema de patriarcado y a veces el modelo machista y cómo la parte femenina está volviendo a renacer. También hablamos de la buena noticia para las mujeres y volvemos a la historia del Homo sapiens que nos muestra que en un 80% tiene la predominancia de lo matriarcal y la influencia profunda de lo femenino. ¿Por qué sucedió este cambio? ¿Y cómo está ahora en este momento la sociedad regresando a lo femenino una vez que estamos evolucionando? Hablamos también de por qué es tan importante autoconocernos y conocer al otro antes de entrar en una unión. La importancia de ser coherentes con nuestros valores para crear relaciones duraderas, los puntos claves para elegir tu pareja adecuada y terminamos hablando de por qué el matrimonio legal se convirtió en la manera de manejar la energía sexual, algo para lo que no nos preparan hoy en día. Quédate conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, le doy la bienvenida a Alquimia Personal. En este episodio del podcast vamos a poner en punto o en el foco a lo que llamamos la vida conyugal o esta vida comunal que nos hemos acostumbrado a hacer bajo las reglas y las leyes que estamos acostumbrados por la sociedad. Y para hablar de ello he invitado a Chamalú, que nos va a contar sobre su nuevo libro que tiene mucho que ver con este tema, un libro que tiene mucho fondo y que se llama Hasta que la muerte del amor nos separe. Bienvenido, Chamalú. Gracias, Marcela, a ti. Un saludo desde Bolivia y a la audiencia tuya. Pues una alegría poder compartir esto que hemos agrupado en nuestro último libro, Hasta que la muerte del amor nos separe, como una invitación a repensar todo esto que se llama amor, pareja y todo esto. Perfecto. Yo sé que muchas de las personas que nos van a escuchar van a quedar muy interesadas en leer un poco más y en entender lo que tú quieres traer a la luz. Así que vamos en materia y comencemos a hablar un poco para darle un poquito de forma. ¿De dónde nace la idea de crear este libro que tú llamas Hasta que la muerte del amor nos separe? ¿Y de dónde nació? ¿Cuál fue, como quien dice, esa chispa que le dio vida? Bueno, Marcela, mira, tú sabes que nosotros dictamos conferencias y seminarios. Hemos hecho esta labor durante casi 4 décadas. Hace más de 30 años que comenzamos a hacer seminarios para parejas. Y al ver la problemática que ellos tenían, al ver el nivel de escasa longevidad que tenía la vida conyugal, nos fuimos preguntando qué está pasando. Y después de haber hecho decenas y decenas de retiros, de encuentros con parejas, para parejas, es que llegamos a la conclusión que lo único que legitima la convivencia conyugal
no es un certificado de matrimonio que lo puede legalizar, pero lo que legitima es la existencia del amor. El amor es el cemento que une a las piedras que constituyen un muro. Sin amor, aquello pierde legitimidad y aunque sigan casados, pasan a ser extraños. ¿De dónde viene esta diferencia que tú estás haciendo cuando mencionas cómo era la vida en pareja en la prehistoria? Cuéntanos de eso. En realidad, Marcela, en la prehistoria todos eran solteros, toda la vida, se morían solteros. El modelo, la institución matrimonial como la conocemos ahora es bastante reciente, no tiene mucha edad y tiene orígenes diversos, ¿no? Porque el amor romántico también es una construcción bastante contemporánea. Originalmente el matrimonio era más una cuestión de patrimonio o de acuerdos estratégicos geopolíticos entre gobernantes que casaban a sus hijos como parte de una alianza militar. Entonces, esto del matrimonio como conocemos ahora es un concepto bastante reciente, es decir, no solo no es natural, sino que además, culturalmente hablando, es un experimento muy reciente. Lo que no significa que no necesitemos afecto o no necesitemos compañía, ¿no? Eso es otra cosa. Pero como institución matrimonial no existió en la prehistoria. Eso está muy claro. Pero entonces, ¿qué pasaba en la prehistoria? Me imagino que habían personas en aquella época que tenían de pronto una mejor caverna que otros y una situación social mejor que otros. ¿No sería que en aquella época, aunque la institución del matrimonio no existiera, una familia le daba a la mejor hija a aquel que tenía la mejor caverna? Y este tipo de situaciones que son muy parecidos y que se han vuelto a suceder a través de lo que tú estás hablando, que es el matrimonio institucionalizado. Lo que pasa es que el concepto de propiedad privada, Marcela, tampoco existía en la remota antigüedad. Ese es otro concepto bastante contemporáneo. Es importante que no miremos la prehistoria con los ojos de ahora porque corremos el riesgo de malinterpretarlos. Antiguamente existía la idea de propiedad comunitaria, de tribu, de clan, ¿sí? Y el sentido de pertenencia era totalmente distinto. Incluso la figura paterna no estaba claramente establecida como ahora. Por ello la línea sucesoria o el apellido, por decir algo, estaba más de forma matrilineal. Si la mamá era el elemento fundamental, no existía el concepto de familia en el concepto actual tampoco, era todo muy distinto y eran formas más bien comunitarias de convivencia con muchas variantes que seguramente en este tiempo serían difíciles de comprender. Sin embargo, pues los niveles de ausencia de conflictos también eran significativos y los niveles de bienestar eran mayores. Creo que era otro mundo. Cuando miramos el pasado tenemos que hacerlo de una manera distinta, tomando en cuenta que ellos eran coherentes con sus principios y valores y tenían sus zonas sagradas y tenían sus puntos no negociables y tenían sus formas correctas o incorrectas. Eran épocas en las que no existían conceptos como la propiedad, sino mi esposa o mi hijo. Tampoco existían nociones de pecado, pudor, virginidad, en fin. Eran realmente otro contexto y para comprenderlos habría que reconstruir su contexto. Ya te entiendo.
Tú en el libro hablas de una sociedad en este momento que es netamente patriarcal y que tiene toques de machismo. ¿Tú qué crees que dio origen a este tipo de sociedad y a este tipo de uniones en el matrimonio y de relaciones que hoy existen, que de muchas maneras están truncando la parte femenina que con fuerza está empezando a salir en este momento de la nueva era? Es un modelo civilizatorio, Marcela. Esto no es ningún hombre malintencionado que inauguró el machismo, no, más bien son condiciones de existencia que responden a procesos históricos, ¿no? Esto viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, la buena noticia para las mujeres es que más del 80% de la historia del Homo sapiens predominó lo femenino, la abuela, lo matrilineal. Sí, lo patriarcal y el machismo concretamente es bastante nuevo, también tiene unos pocos milenios. Nada más, la mayor parte del tiempo las mujeres han sido las guías, las asesoras, las líderes y en definitiva las que cohesionaban la familia. Creo que la aparición de lo patriarcal y el machismo está asociado con el sedentarismo, antes éramos nómadas, está asociado con la propiedad privada, con el sedentarismo, con la agricultura, con el desarrollo de la tecnología y la necesidad de fuerza física. Sí, cuando los pueblos eran nómades, los estilos de vida requerían otro tipo de habilidades. Llegó un momento en el cual la fuerza física fue importante y la fuerza física en realidad la compartimos con otras especies y el hombre es de las especies menos fuertes. Si tú agarras cualquier otro animal, ¿no? Sea incluso un felino o un elefante, hasta un simple caballo, es mucho más fuerte que el hombre. ¿Sí? Y sin embargo, en el hombre supo prevalecer como ventaja competitiva, evolutivamente hablando, la inteligencia, el cerebro, la capacidad de organizarse, la capacidad de hacer equipo, la capacidad de ir pues coordinando decisiones y por tanto imponiéndose sobre especies más fuertes que él. Esto fue muy interesante, pero a medida de que la fuerza física fue importante y la técnica se desarrolló, es que la mujer fue siendo relegada. Además aparecieron las guerras, los prisioneros, la mujer se convirtió en botín de guerra, en fin, fueron muchas cosas. Siempre para que se dé una situación hace falta una cadena de acontecimientos que crearon esas condiciones concretas, las propias geografías, en lugares donde las condiciones geográficas son mucho más duras, hace falta mucha más fuerza física y ahí aparece el predominio, la hegemonía masculina. ¿Sí? Todo esto se fue dando a lo largo de muchos milenios y ahora, como tú bien dijiste, está comenzando a despertar la mujer y está dándose cuenta que en realidad el sexo fuerte es ella. Y esto porque ya no es lo fundamental la fuerza física. Ahora de nada sirve. Hace poco estaba viendo un comentario de un señor vasco que tenía a su padre y su abuelo que eran campeones en levantar piedra, así piedras grandes. Antes se le hacía culto a la fuerza física, ¿no? El que levantaba la piedra más grande, el que cortaba un árbol más rápido, ¿sí? El que llevaba un tronco más extenso, pero ahora eso ya no hace falta. Con un botón puedes resolver esa situación y por tanto creo que el escenario actual es muy interesante para que la mujer comience a despertar y eso significa jugar otro rol, ocupar otro lugar y también tener otro nivel de preparación. Muy interesante. Cuando hablamos del matrimonio convencional, que es el que tú hablas, por ejemplo, con los papeles que uno hace ante el Estado o los que fueron, como quien dice, impuestos por la sociedad y la cultura,
y por las religiones también para hacerlo legitimado. ¿Qué crees tú o cuál crees tú que es esa anatomía de ese matrimonio hoy en día y cómo está morfando para mostrarnos cómo va a llegar ese futuro a cambiar ese tipo de relaciones que se están creando? Porque como bien dices, todo está cambiando y la gente está más reacia de pronto a entrar en estos matrimonios convencionales y sobre todo las mujeres a ser posesión o parte de una relación de matrimonio. Es necesario comenzar primero repensando las cosas. El mundo está cambiando, todo tiene que ir cambiando. No podemos, sin caer en riesgo de graduarnos de dinosaurios o de fósiles, negarnos al cambio. Si todo está cambiando, también los modelos de convivencia, en este caso el matrimonio, tiene que ir tornándose más flexible, tiene que ir cambiando sus bases, tiene que ir repensándose. Además, al saber que los niveles de colapso, de fracaso o de infelicidad son bastante altos, creo que es deber del humano de repensar, ¿no? Si uno ha inventado un avión que se cae el 80% de las veces, creo que tenemos derecho a decir, bueno, me parece que no nos subimos más a este avión, ¿no? Me parece que hay que cambiar el modelo. La realidad nos está invitando eso, a que repensemos este modelo de convivencia conyugal porque no funciona. Sí, definitivamente yo hace ya tiempo que no miro las estadísticas, pero yo recuerdo que hubo un tiempo acá en los Estados Unidos en que se veían estadísticas de 50% de divorcio y de separación, mostrando de pronto que esto no era realmente una viabilidad, una forma viable de vivir en pareja o en relación. Si esto es así, entonces, ¿qué relación o qué anatomía de un matrimonio, si se puede llamar matrimonio porque no sería matrimonio, propones tú? Antes de plantearnos, Marcela, la convivencia, creo que tanto ella como él tienen que conocerse. Si dos desconocidos se unen, lo que están ampliando es pues esa zona de misterio o de ignorancia, que al final se va a convertir en decepción mutua, porque si ni siquiera él se conoce, no estará capacitado para conocerle a ella, y viceversa. Es decir, se unen dos infelicidades y el resultado es como unir dos gotas de agua a una gota más grande. Estaremos ampliando infelicidad. Después de la sensación del enamoramiento, ¿no? Por supuesto, donde todo está bien porque uno está con una idea idealizada de la situación. Sí, pero eso es fugaz. Y creo que lo primero es conocerse, lo primero es aprender a vivir, lo primero es descubrir la vida y mi propósito existencial. Lo primero es aprender a manejar mis intenciones, mis emociones. Lo primero es aprender a estar feliz sin que la felicidad venga de fuera. Una vez que hemos cumplido esa primera fase que podríamos llamar de autoconocimiento, recién en una segunda etapa podríamos plantearnos la posibilidad de ir compartiendo la vida con alguien. Quienes sientan que el tema pareja pasa por su necesidad existencial, porque algo que es importante decirlo, Marcela, es que el vivir en pareja no es algo necesario para todo el mundo. Hay mujeres y hombres que no están en esta encarnación para vivir en pareja y que cualquier intento por presión social o familiar que realicen de convivencia está condenado al fracaso. Eso también es importante saberlo. Ese punto me parece súper importante y yo leí en tu libro que tú decías, Chamalú, que primero hay que conocerse y segundo hay que aprender a estar felices con cada uno de nosotros separadamente. O sea, que no hay que esperar, como dices tú, a que alguien traiga la felicidad, pero estar sintiéndonos bien estando solos, porque no tiene nada malo estar feliz cuando uno está sin nadie, pero en esta sociedad moderna yo creo que nos han metido esa historia en la cabeza de que hay que tener una pareja porque todo el mundo tiene una pareja y que si a los
tantos años no te has casado o no has tenido una pareja, es un problema. Eso es una cosa. Y lo otro es que yo creo que ese cambio se está empezando a dar porque ahora vemos muchas relaciones de pareja que van a vivir juntos por un tiempo para conocerse mejor y luego, si eso funciona, pues ellos ya deciden organizarse. Sí, bueno, mira, antes de nada, tú acabas de decir algo que hay que actualizarlo, que ahora las parejas están en una convivencia previa, sin embargo, esto en el Incario ya existía, se llamaba el tantanáculo. Es una palabra con la cual se intentaban conocer, era como reunámonos para conocernos. ¿Sí? Fíjate, eso es sumamente antiguo y los que participaban no recibían ningún apoyo de la comunidad porque tenían que conocerse en las buenas y en las malas. Sí, en muchas culturas han habido formas de convivencia prematrimoniales que eran hasta un requisito para casarse después, muy diferentes al noviazgo, donde hay una distorsión bioquímica por el factor enamoramiento. Sí, creo que cada persona tiene que ir organizando sus relaciones y en este caso su instancia matrimonial, primero asegurándose de que sea un sentimiento interno el que le hace llegar a ello y no la presión externa o de la familia, ¿no? La mamá que ya quiere ser abuela, etcétera. Tiene que ser un proceso interno. No todos están llamados a vivir esta experiencia. Por otro lado, cuando uno cree que tiene que vivir esta experiencia, es importante eso que mencionaste. La felicidad no tiene que venir de fuera. El problema no es que alguien traiga la felicidad, sino que luego se la lleve, dejándonos en su reemplazo un vacío. Incluso hay personas que se han decidido por el suicidio después de un colapso conyugal romántico. Creo que hay que tener las cosas claras. La felicidad es independiente de si estamos solos o en pareja. Esa es una premisa básica. En segundo lugar, toda relación de pareja, toda, se acaba, porque en la vida todo se acaba. Estamos en una experiencia finita, temporal. Si no fue por infidelidad, fue por hastío, y si no, porque se murió o porque te enamoraste de otra persona. Tenemos que aceptar que en algún momento vamos a quedarnos solos. Creo que las parejas más exitosas en términos de calidad, porque yo conozco parejas que están mucho tiempo juntos, pero están podridos, están infelices, están soportándose mutuamente. Creo que es muy importante que nos organicemos de otra manera. Lo que nosotros proponemos en nuestra escuela para aprender a vivir en Bolivia, lo que proponemos en nuestros libros, es que podamos ir explorando otras formas de convivencia. Todos necesitamos nuestro círculo de afecto y confianza. Si esto es así, entonces, ¿cuáles serían esos modelos de convivencia que tú estás proponiendo? Porque yo he visto parejas que han durado 50, 60 años y hay muchos de ellos que dicen que todavía se aman y se quieren. Por supuesto, el amor no va a ser lo mismo a lo que tú estabas diciendo al principio, que eres enamoramiento. ¿Será que entonces ellos aprendieron a vivir o qué es? Bueno, Marcela, nosotros para empezar no ofrecemos recetas. Sí, más bien ofrecemos insumos para la reflexión y para la transformación. Nosotros ofrecemos una serie de claves de sabiduría que le permitan a la persona desarrollar su intuición, su sensibilidad, su lucidez y en base a ello tomar las mejores decisiones. ¿Qué es lo correcto para una persona? Lo que es éticamente compatible
con sus principios y valores. Entonces, lo correcto para una persona puede ser no correcto para otra. Hay una necesidad de coherencia. Tenemos que actuar en rigurosa coherencia con nuestros principios y valores. Sí, ese es un primer elemento a tomar en cuenta. Luego necesitamos saber que hay un trasfondo espiritual en la vida. Tenemos que conocernos. La vida tiene un propósito, hay una misión de por medio. El tema pareja no es ni lo más importante ni algo secundario como para resolverlo por impulso o por presión social. Tiene que ser parte de un camino de vida, de un proyecto de vida, de un camino de crecimiento. ¿Sí? Cuando una persona está caminando hacia su realización personal y decide formar pareja, tendría que seguir caminando acompañada en esa dirección y ambos tendrían que estar de acuerdo con esos grandes objetivos. De esa manera no es solo el amor romántico el que los une, sino todo un proyecto de vida. Ya pasan a ser compañeros, aliados, pasan a ser socios, pasan a ser cómplices en una vida donde a uno le espera de todo, ¿no? En la vida tenemos que saber que es todo impredecible, es todo inseguro, es todo movimiento, cambio, y creo que es muy importante que si vamos a vivir en pareja, lo hagamos partiendo de una base de autoconocimiento, donde nos demos tiempo para conocernos, para compatibilizar principios y valores, para aunar perspectivas y metas, y fundamentalmente para pues compartir un mismo código ético, de manera que las reglas de juego estén claras para todos. Si tú fueras a hablarle a alguien, porque veo que esto también es parte de uno de los capítulos o de las cartas que tú escribes en el libro, ¿cómo le dirías tú a alguien que eligiera una pareja adecuada, teniendo en cuenta las experiencias que tú has visto en tu escuela y lo que estás compartiendo en el libro? Le diría que primero se conozca a la persona. En segundo lugar, le diría, esto con el tiempo he ido afinando todo esto, porque al principio uno es más optimista en la humanidad y el humano es como es, no como debería ser o como quisiéramos que sea. Sí, entonces con el tiempo fui comprendiendo que la base es que uno se conozca y que sepa exactamente lo que quiere ser y hacer en la vida. Una vez que eso está claro, que cuando va a intentar tejer su historia de vida con otra persona en un contexto de afecto, ponga todas las cartas sobre la mesa, de manera que no haya expectativas falsas o situaciones no mencionadas que luego alimenten decepciones. Le diría que aprendan a comunicarse bien en un contexto de honestidad y que claramente cada uno exprese lo que espera, ¿sí? Que nada se dé por obvio. Entonces, una vez que decimos lo que son nuestros grandes objetivos, nuestros sueños, también pongámonos de acuerdo sobre cuáles son las reglas. Compartir la vida es un juego sagrado, pero es un juego. Está bien, vamos a ver hacia dónde nos lleva este juego. Estemos de acuerdo hacia dónde queremos ir y estemos de acuerdo en las reglas con las cuales vamos a jugar y los límites que va a tener este juego. Una vez que eso está totalmente esclarecido, lo demás son detalles que podemos sobre la marcha ir resolviendo, porque ya sabemos qué vamos a jugar, con qué reglas y hacia dónde vamos a conducir nuestras vidas. Chamalu, eso suena muy lindo, pero la realidad es que no nos enseñan a conocernos y que estamos en una sociedad en la cual enviamos a los hijos o muchos no estamos educando a nuestros hijos en casa y es bien difícil porque muchas veces pensando que nos conocemos nos damos cuenta que no es tan cierto y que no nos conocíamos tan profundamente. ¿Cómo entonces vamos nosotros a superar esa brecha? ¿Tendríamos que cambiar una sociedad completa o qué? ¿Qué podemos hacer entonces? Sí, cada uno tiene que cambiar su vida. Así, tal como la sociedad nos influye, está garantizado el fracaso, la infelicidad, la enfermedad. Necesitamos mentores, necesitamos hombres o mujeres de sabiduría.
Necesitamos escuelas para aprender a vivir a partir de un trabajo interior y de transformación, cambiar el paradigma, ir desaprendiendo tantas cosas. Hay que hacer varias cosas. No se puede resolver esto en un fin de semana. Creo que ojalá este diálogo pueda aspirar a que la gente por lo menos se ponga a pensar, a que por lo menos dude, porque lo que está haciendo la mayoría de la gente, por los resultados que vemos, está muy mal. El mundo está increíblemente mal. Y esto tiene que ver con todo esto. Hay una ausencia, como tú bien dijiste, Marcela, de escuelas para aprender esto. No hay dónde aprender. Estamos como estamos precisamente porque a la gente, a las nuevas generaciones se les prepara para producir y consumir, para nada más. Y lo que necesitamos es aprender a vivir. Me encanta eso último que dijiste porque estoy totalmente de acuerdo con esto. Es una preparación constante y de muchos años, casi 20 años, desde que estamos bien jóvenes, para salir a producir y estar más pendientes de lo que está afuera que de lo que podemos aportar nosotros desde nuestro interior. Así que es bien importante. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención de lo que dijiste es que yo he escuchado muchas veces que, por ejemplo, acá en Alaska, hay muchos chicos o muchas jóvenes que pasan a su madurez yendo, por ejemplo, a rituales o ceremonias donde se les ayuda a conocer quiénes son y cómo van a mejorar su vida porque van con su abuelo o con un modelo como el que tú estabas hablando. Si una persona quiere, por ejemplo, instaurar esto en su familia, yo me imagino que tendría que ser más tiempo con el abuelo o porque ya no hay ceremonias de paso a conocerte a ti mismo o a crecer y a ser un adulto, ya eso no existe. Entonces quiere decir que tendríamos que volver a esas sociedades ancestrales que en este momento prácticamente están extintas. Bueno, muchas cosas son importantes, Marcela. Creo que hay que ir acercándonos más a la naturaleza, a la sabiduría ancestral, es nuestra cantera de la que hemos bebido. Son importantes los rituales de transición que están precedidos de una educación integral y que tienen un contexto adecuado, buenos ejemplos y todo eso. Es importante que cada hogar sea una escuela para aprender a vivir, una escuela para aprender a manejar la energía sexual, una escuela para aprender a vivir conscientemente. Y es importante poder hablar de las cosas sin pudor ni rubor, porque si no estamos preparados para la vida no nos perdona. Si las cosas no operan a partir solo de un pensamiento positivo o de una supuesta protección divina, en el libre albedrío es sálvese quien pueda. Quien comete un error se atiene a las consecuencias. Tenemos que aprender a ser libres, tenemos que aprender a amar, a ser felices, tenemos que aprender a no enfermarnos en tiempos como estos, muy importante. Tenemos que aprender a estar en paz, en fin, aprender a estar presentes, a estar conscientes en el presente. Todo eso es un proceso que tiene que ocurrir simultáneamente durante todos los días, ¿no? Durante toda la vida, con diferentes niveles de profundidad. Yo creo que hay que evitar, por ser autoengaño, las soluciones milagrosas y rápidas. No hay ninguna religión que pueda resolver los problemas del ser humano de manera milagrosa. No hay ninguna técnica que en un fin de semana resuelva todo esto que estamos hablando. Esta es una caminata, es como subir a una montaña, es un paso más otro, así, pacientemente y mejor aún con buenos referentes, mentores, guías, escuelas que nos ayudan a evitar autoengaños. Creo que la clave es la educación. Cuando tú hablas de la sexualidad y el placer dentro de la pareja, tú mencionas que es una terapia conyugal. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, en principio, Marcela, tú sabes que el matrimonio convencional es la licencia para manejar la energía sexual. Si la pareja está legalmente y socialmente autorizada a ejercer esa energía creadora,
eh, se sabe lo que va a ocurrir la primera noche después de la boda. Sí, la sociedad lo sabe, nadie lo dice, pero todos saben. Sí, ya tienen el permiso para poder usar la energía sexual. Pero hay un detalle del que no se habla, justamente por ser un tema tabú, y es que es muy probable que ni ella ni él sepan cómo manejar esta energía. Por tanto, a partir de un mal manejo de esta energía, pueden terminar haciéndose daño, perjudicándose o simplemente, en el mejor de los casos, generando mutuas frustraciones, en especial a nivel femenino, e insatisfacciones, que a manera de una bola de nieve va a ir gradualmente creciendo y se va a convertir en depresión o en infidelidad o en malos tratos, ¿no? Que pues no se lo dicen de manera explícita, pero implícitamente, como combustible grotesco de esta actitud hostil de ella o él, está de base una insatisfacción que se viene arrastrando desde la noche de bodas, imagínate. Entonces, creo que aquí hace falta, para empezar, marcar una gran falencia. En esta sociedad tampoco existen escuelas para aprender a manejar la energía sexual, ni a hombres ni a mujeres. El hombre, la mayoría, no, quizá la mitad de los hombres recurren a la pornografía ahora que es tan accesible vía internet, y la mujer pues está mucho más expuesta simplemente al rumor, al chisme, al comentario, alguna lectura frívola, y ambos con todas esta formación incipiente y fantasiosa, porque la pornografía es un muestrario de lo que no es un reduccionismo de lo sexual a lo genital, del acto de hacer el amor a una mera penetración física que excluye todo sentimiento, y con lo cual pues se muestra una idea distorsionada totalmente. Los hombres que consumen pornografía saben que su desempeño sexual va a ser siempre inferior al que vieron en la película, porque allá todo es mentira, ¿no? Todo es ficción. Y la mujer también, ¿no? Entonces, creo que el primer punto que tiene que resolver la pareja es el de tener una adecuada formación a nivel de la energía sexual, porque como todo hay que aprender a manejarlo. ¿Sí? Esto. Y por otro lado, la segunda parte de lo que mencionabas, el tema del placer es muy importante, es medicina, es una de las autoterapias más poderosas que pueda una persona disponer. No en vano tenemos tanta capacidad de sentir placer por todos los sentidos, en fin, por muchísimas vías. La naturaleza no se ha equivocado, nos ha dado capacidad de sentir placer, porque el placer es medicina, es antiestresante, es armonizador, es, en fin, imprescindible para una convivencia armónica, incluso si uno está solo. Hay que también ir recuperando la capacidad de sentir placer, y esta es otra gran tarea que se puede plantear la pareja, evitando la rutina, el hastío, añadiendo creatividad en su relación y pues elementos sorpresivos, y en fin, creo que son dos puntos muy importantes. Por un lado, la carencia de educación sexual, muy lamentable, y por otro lado, la importancia de no privarse del placer, incluso por su impacto a nivel terapéutico. Ya para que terminemos, quiero que la audiencia te conozca un poquito y sepa de pronto parte de tu vida y de lo que tú has hecho. Cuéntanos algo de cómo fue esta experiencia creciendo, donde creciste y que aprendiste de las tribus indígenas, esta parte de la convivencia, y cómo fue que te uniste en pareja, cómo funcionaba un poco esto desde tu punto de vista personal. Bueno, Marcela, es lo que peor cuento, ¿no? No soy capaz, nunca he sido capaz de hablar bien de mí mismo. Quizás simplemente para quienes nos están escuchando decirles que yo ya estoy prácticamente jubilándome. He estado 40 años viajando por el mundo, investigando, aprendiendo, compartiendo. Mi fuente principal, la sabiduría ancestral. Empecé en los Andes, pasé a la selva amazónica y luego a los 5 continentes.
Tuve la suerte de nacer en una cultura como la quechua en Bolivia. Tenemos en Bolivia una escuela, es una comunidad ecológica, una escuela para aprender a vivir, donde se comparten enseñanzas para aprender a vivir, así como dice el nombre. Y pues he escrito como cerca de 80 libros ya a la fecha. He dado miles de conferencias y seminarios, siempre intentando compartir. Tenemos un pensamiento crítico, eso nos ha llevado a tener también algunos enemigos, algunas difamaciones, porque nuestra postura es clara. Decimos que en el mundo pues no funciona nada, que la educación es manipulación, que la sociedad es un gran mercado de consumo donde a la gente se le induce a vivir para consumir, donde a la gente se le estimula para vivir corriendo para que no se dé cuenta de nada, donde se le llena de necesidades falsas para ir llenando vacíos que el mismo estilo de vida fabrica, y que todo es mentira, ¿no? Que creo que, sin embargo, podemos liberarnos de todo eso, podemos encontrar la vida. Para nosotros revelarse es un aspecto absolutamente espiritual. No somos de ninguna religión, más bien amamos la libertad, la vida, la madre tierra. Somos ecologistas vivenciales, guardianes de la madre tierra, somos optimistas. A pesar de tanta mala noticia, seguimos siendo optimistas e invitamos a las personas a formarse, a transformarse, a no malgastar su tiempo en tanta tecnología que para conectarnos a los rumores nos desconecta de nuestra sensibilidad y de la naturaleza. En fin, es eso lo que hacemos. Lo que hice toda mi vida fue explorar diversos estilos de vida y fundamentalmente reforestar corazones. Qué bonito, Chamalú. Mil gracias por darnos un poquito de la visión de lo que tú practicas y cómo vives, y por qué esto que tú nos acabas de contar nos da la oportunidad de conocer más profundamente la persona que está detrás de esta obra tan bella, hasta que la muerte del amor los separe, que los invito a que la lean y a que la consigan. Son una serie de cartas para repensar el matrimonio del siglo XXI, y yo creo que va a salir en un momento muy, pero muy apropiado, porque los cambios en la sociedad están muy intensos. Chamalú, quiero darte las gracias por haber tomado el tiempo de compartir con nosotros en Alquimia Personal, y como ya sabes, esto yo espero que no sea la última vez que te tenga por acá. Bueno, gracias, Marcela. En la medida en que pues tu audiencia y tú misma estén abiertas a ver la vida desde otras miradas y desde otros paradigmas, nosotros estamos totalmente disponibles. Es lo que he hecho toda la vida. Lo único que sé hacer, compartir lo que la misma vida me ha ido enseñando. Esperemos también que no sea la última. Un saludo para toda tu audiencia y un abrazo para ti. Bueno, ya lo escucharon, él es Chamalú desde Bolivia. Los invito a que, si no se han suscrito al podcast, lo hagan. Ya saben que estamos en muchas plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Alexa TuneIn, iVoox, y ya saben que se trata de crear la alquimia, y por eso seguimos trayendo personas que, como Chamalú, te van a dar una visión muy diferente de lo que es cambiar y transformar tu vida para que logremos esta alquimia que estamos buscando. Nos vemos entonces la próxima semana.